tenemos vía Zoom, tenemos a don Mayín Herrera, que es viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. Lo tenemos en la línea. Buenas noches. Buenas noches, doctor Jorge. Un saludo cordial desde La Paz. Muy agradecido por esta entrevista. Muchas gracias. ¿Cómo está? Y gracias por compartir con nosotros su tiempo. Y queremos hablar ahora del Plan Nacional para la Reducción del Uso del Mercurio en la Minería. El mercurio es un químico que nos tiene profundamente preocupados a propios y extraños. Se culpa al mercurio por la mortandad de peces, por ejemplo, en el río Pilcomayo. Se culpa el mercurio por el deterioro y la disminución de la fauna en determinadas áreas geográficas del país debido al uso, especialmente aquellos que explotan el metal precioso. Usted, como viceministro de Medio Ambiente, ¿cuál es la situación que estamos viviendo y hacia dónde vamos, viceministro? Sí, muchas gracias. En realidad, en el mundo entero, el mercurio preocupa y debe preocuparnos porque está presente en 3 actividades grandes y de mayor uso o consumo humano. Una de ellas es en la salud bucal, es decir, en las curas dentales, que todavía en muchos países y en muchas sociedades está presente porque la amalgamación participa en el mercurio. Obviamente las escalas no serán mayores, pero está presente. También participa, por ejemplo, en esto de los focos o los faroles llamados los techos bajo las casas que usamos, también contiene mercurio, y cuando estas se rompen, los focos cuando se rompen, pues por supuesto hay emisión de sustancias que son tóxicas a partir de esa rotura de estos focos o faroles. Entonces la electricidad tiene que ver también, y como también la minería, como usted bien lo señalaba. Y en toda esta complejidad tenemos que tener una acción conjunta, y es que en esa dimensión el gobierno nacional ha tomado con alta responsabilidad, siendo que el cuidado medioambiental es una de las políticas importantes para todos los bolivianos. Hay un convenio del cual Bolivia signatario es parte. A partir del 2013 ya se participó, se aceptó de que la reducción del mercurio iba a ser a nivel mundial en diferentes magnitudes. El 2017 Bolivia lo adopta ya con una normativa interna, pero desde el 2017 acá ya pasaron como 5 años. Estos 5 años se fueron en etapas electorales, en etapas de cambio de gobierno, el golpe de Estado, etcétera, pero ahora ya lo pusimos en marcha. Para poner en marcha el Plan de Acción Nacional Mercurio, llamado PAN, comprende para un periodo de 2 años con un monto de $500,000, cuya operación prácticamente consiste básicamente en el recojo de la información, en la visita a los sitios donde hay esta actividad aurífera en todo el territorio nacional, y allá se va a hacer la conversación, el diálogo, la consulta, el diagnóstico, para ver las probabilidades, las posibilidades de implementar proyectos alternativas que vayan a remediar el uso del mercurio, que está causando en este caso alta preocupación. Y esta tiene que ver con una acción conjunta. El gobierno precisamente es la que está impulsando, está implementando este plan, y los actores principales obviamente en este caso son los mineros, y el gobierno tiene que ver a partir de 3 ministerios: Ministerio de Salud, Ministerio de Minería y Metalurgia y Ministerio de Medio Ambiente. Este es el primer proyecto que se pone en marcha, Jorge. Viceministro, pero no está muy charlado, muy conversado el tema cuando usted dice que uno de los planes contempla el visitar los lugares donde se trabaja en la explotación, por ejemplo, aurífera con mercurio, y dialogar con la gente. Y yo le pregunto, perdóneme usted, pero ¿no será que está muy charlado el tema? Porque que hay que hablar siempre, pero
¿no será que se necesitan un poco de medidas coercitivas un poco más drásticas, un poco más fuertes, un poco más efectivas, a efectos de que protejamos en mejores condiciones el medio ambiente? Sí, efectivamente. Y acá entra el segundo proyecto, que es más o menos casi como la sinonimia de los próximos proyectos que va a ir arrojándonos este diagnóstico, este plan que va a ir arrojando proyectos, programas y planes a futuro, a partir de estos 2 años de diagnóstico que vamos a tener, bueno, diferentes proyectos para recomendar en campos de salud, en campos de minería, en el contexto medioambiental. Y aquí voy a poner la puesta en marcha del otro proyecto, que más o menos va a ser similar, no quiero decir que va a ser idénticos. Se ha puesto en marcha el día de ayer un otro proyecto ya que está entrando para generar, es decir, para aplicar, introducir tecnologías alternativas al uso del mercurio, que vaya a reducir las emisiones de la toxicidad del mercurio. Tiene que ver con la optimización del uso del mercurio. Hay una experiencia que hemos rescatado de los mineros acá cercanías al Illimani, a los costados hay una minería que se llama Bolsa Negra. Ellos vinieron y expusieron, nuestros propios compañeros bolivianos mineros, cómo ellos optimizan, por ejemplo, el uso del mercurio sin usar las cantidades como las usan en otros sectores, pero sacan mayor cantidad de beneficio en el oro extraído. Entonces, estas tecnologías son dignas de aprender. Hay otras experiencias, por ejemplo, que en el caso de Fedecomen Oruro, cuando ellos han solicitado capacitarse en el componente de el derecho ambiental, el cuidado ambiental, y finalmente ellos dicen, nosotros queremos ser mineros responsables y amigables con el medio ambiente. Hay otras experiencias en el país que, producto de estas capacitaciones con nuestro despacho, hicieron forestación, reforestación, etcétera. Hay un conjunto de experiencias que se va a ir introduciendo. Entonces, este proyecto llamado Planet Gold Bolivia, lo que antes se llamaba Gold más Bolivia, consta de $6.500.000 que se ha previsto ejecutarlos en 5 años, y en estos 5 años ya vamos a tener resultados intermedios, entre ellas, por ejemplo, la producción legislativa. Si vale la pena a nivel municipal, hay que producir legislación a nivel departamental, legislación a nivel nacional. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el ajuste o el gran trabajo que nos queda es para reformular la ley 1333, por ejemplo, y algunas otras leyes que tienen que ver. Eso será todo un trabajo legal, legislativo, y así vamos a ir trabajando. Entonces, es prácticamente un desafío complejo, así que en este trabajo vamos a impulsar diferentes niveles ministeriales. Los actores principales obviamente serán el sector minero, y la voluntad del pueblo indígena originario también tiene que jugar un rol importante, porque si no vamos a cuidar el medio ambiente, estaríamos poniendo en riesgo la existencia de nuestras comunidades indígenas originarias. Captación es imposible. Algo que me llama mucho la atención, viceministro, es que en el tema que usted señalaba de la odontología, y cuando el ciudadano va al odontólogo, porque claro, es el médico, el profesional indicado para tratar temas de amalgamas y de temas dentales, pero no le cuentan al paciente que van a usar mercurio cuando van a tratarle alguna reparación. Entonces, ¿se ha trabajado en este campo también para advertir o para poner límites, pero además para que la odontología opte por otros productos que no sean tan ofensivos, tan dañinos para la salud como el mercurio? Porque le cuento que hay unas maquinitas para medir la parte química en el cuerpo, y hay unos que la maquinita dice en rojo el mercurio para hasta lo último, ¿no? Y nunca le dijo a uno el odontólogo que iba a usar mercurio y que el mercurio es nocivo para la salud. O no lo sabían, o es una actitud premeditada, algo que defienda al paciente, algo que defienda al administrado de situaciones de esta naturaleza, porque no hablemos del paciente, hablemos del administrado. Tiene derecho a que
a que el profesional que va a intervenir le diga, mire, vamos a usar esta sustancia, y bueno, esta sustancia tiene, a la corta, a la larga, pero tiene sus repercusiones en el cuerpo, pues te verás si dice, bueno, no tengo otra, o por último, pues tendré que tener una sonrisa más real, pero tendré más protegido el organismo. ¿Usted me entiende, no? Así es. ¿Cuántos seguramente habremos sido inocentes o inocentados? Nada raro, pero bueno, esto pasa por la falta de información. Y este segundo proyecto que está impulsando, que está implementando el gobierno, precisamente trata de esta amplitud con la que tenemos que trabajar, recogiendo la información, los estudios que han hecho propios y extraños al país, institutos e instituciones que en diferentes segmentos hicieron los estudios. Ahí tenemos, por ejemplo, novedades o noticias que circulaban acerca de los daños que habían suscitado por los pueblos indígenas. Bueno, hay una serie de informaciones que seguramente vamos a tener que volver a validar, porque este periodo de 5 años nos va a ser útil, nos va a servir para ensayar, para experimentar, para validar datos, para seguramente inclusive hacer nuevas propuestas tecnológicas, porque la eliminación del uso del mercurio no simplemente pasa por la implementación de la producción legislativa, sino que también hay que generar posibilidades y condiciones a los actores y a los involucrados. Un minero, si no tiene condiciones generadas, por supuesto no se vería acompañado de su gobierno. Entonces el gobierno, precisamente viendo ese aspecto, pues va a ir ofertando a través de estos mecanismos alternativas tecnológicas para que ellos puedan empoderarse e implementar, y así en el sector salud, en el sector ambiental y en diferentes otros sitios tenemos que llegar a informarnos y comprender de que la tarea del cuidado ambiental es prácticamente responsabilidad de todos, porque el cuidado medioambiental está en manos de todos nosotros, y cuidar las tareas es deber de todos y de cada uno de nosotros. Sí, señor viceministro, gracias por habernos dedicado su tiempo para hablar de este tema que casi nunca se lo aborda, pero que es un tema del día a día y que tiene que ver además con la protección de nuestro medio ambiente, y además tiene que ver con la humanidad de cada uno, ¿no? El mercurio es nocivo para la salud. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta otro momento, siempre estaré predispuesto para informar. Hasta otro momento. Gracias, muchas gracias.